Hablamos de salud en directo América de France 24. Mar Romero Sala ya en el estudio lista para hablar de la Organización Mundial de la Salud, Mar, que se ha pronunciado sobre la situación de la guerra en Ucrania. Le pregunto cuáles son entonces las novedades de la OMS. Pues la verdad, Raúl, es que hoy nos hemos despertado con noticias que son verdaderamente desalentadoras. La OMS lleva desde el inicio de la guerra monitoreando cómo avanzan los ataques sobre la salud en el país, y después de la visita del director de la OMS, pues emitieron esta rueda de prensa en la que escuchamos algunas de sus conclusiones. Veamos. Con casi 200 ataques contra la salud verificados, documentados por la OMS sobre el terreno, Ucrania es testigo de la mayor y más rápida agresión contra el sistema de salud, sus trabajadores y sus pacientes. Mientras hablamos, los pocos hospitales que todavía funcionan están atendiendo quemaduras, heridas de armas y de metralla. Muchos siguen sin atención en sus casas o en las calles con estas heridas. Realmente son consecuencias devastadoras, como estábamos diciendo, porque es que además de estos 200 ataques contra instalaciones de la salud, hay otros problemas que hacen que esta atención se interrumpa. Por ejemplo, estamos hablando de un 40% de los enfermos de las casas que hay en Ucrania vive con enfermos crónicos que no están pudiendo acceder a sus tratamientos, y eso también tiene impactos, provoca que, por ejemplo, 3.000 personas aproximadamente hayan muerto, muertes que son prevenibles por no poder acceder a esos tratamientos, y muertes que no se han dado en un contexto de balas o de enfrentamiento, pero que alcanzan casi los 3.200 civiles muertos en este tipo de conflicto. Mar, y además estos ataques, como le estamos reportando, cómo afecta la guerra a la salud de las personas. Pues vamos a aprovechar para recordar que el acceso a la salud es un derecho básico universal, y que la guerra no puede hacer otra cosa que no sea interrumpirlo realmente de manera violenta y de manera brutal. Estamos hablando que además de estos ataques contra centros de salud, por ejemplo, se restringe la movilidad, los profesionales de la salud o los tratamientos, los medicamentos no pueden llegar a las personas que lo necesitan, por ejemplo, enfermedades como el SIDA o la tuberculosis, que necesitan tratamientos regulares para que dejen de ser contagiosas. Si se interrumpen, podríamos ver un aumento descontrolado de los casos entre la población, la desnutrición también, ¿no? La falta de comida, de agua. Ahora mismo 10 millones de personas necesitan asistencia alimentaria. No nos olvidamos de la salud mental tampoco. Esta crisis toca a todo el mundo de diversas maneras, y suele suceder que en estos contextos, pues al final la salud mental no suele ser una de las prioridades, y sus consecuencias se ven a largo plazo. Y por último, también la guerra es un campo abierto para las enfermedades infecciosas, por ejemplo, la falta de higiene. Recordemos que Ucrania ha sufrido 2 brotes de sarampión en los últimos años, uno de los más grandes del mundo fue entre 2017 y 2019. Las tasas de vacunación están por los suelos, y una campaña que se había iniciado para ponerle solución a esto se interrumpió debido a la guerra. Entonces, pues eso también puede ser un problema que veamos o que esté sucediendo y todavía no tengamos cifras al respecto. Y, por supuesto, también la enfermedad infecciosa reina, el COVID-19. Precisamente vamos a hablar del COVID-19 y la situación de la pandemia en Ucrania, Mar. Pues la verdad es que actualmente seguimos bastante a ciegas porque las cifras son poco fiables. Las últimas que se reportaron en la última semana, hasta el 4 de mayo, dicen que hubo 2.800 casos y 52 muertes, pero no sabemos si estas cifras son reales o no. Lo que sí sabemos, por ejemplo, son las tasas de vacunación, y no solo en Ucrania, sino también en los países de alrededor, que ahora mismo son los que más refugiados acogen. Vemos que Ucrania tiene la tasa de vacunación más baja de toda Europa, 34%, pero es que los países de su alrededor tampoco están mucho mejores, no son tantos los que alcanzan el 60%, por ejemplo, Polonia o Hungría, pero Moldavia, uno de los países vecinos donde también están acogiendo a muchos refugiados, solo alcanza el 40% de tasas de vacunación. Entonces, pues con todo el movimiento de gente, problemas de higiene, hacinamiento, también puede ser que nos estemos perdiendo, ¿no?, en un aumento de casos de COVID del que no tenemos reporte. ¿Y qué ha pasado con los crímenes de guerra? ¿La OMS ha dicho que los va a investigar o los está investigando, Mar? Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que está tratando de recoger pruebas para demostrar que estos ataques sobre los centros y el personal de salud son crímenes de guerra. Recordemos, sin embargo, que estos crímenes de guerra deben ser juzgados en la Corte Penal Internacional, y que es ahí donde se tienen que demostrar 2 cosas. Uno, que los ataques fueron intencionales, que no fueron accidentes, sino que fue un ataque intencional contra un centro de salud. Y 2, que no era un objetivo militar. Por ejemplo, Rusia, recordemos en ese ataque al hospital de Mariupol del inicio del conflicto, que fueron unas imágenes que dieron la vuelta
públicamente al mundo, dijo que había hecho ese ataque porque había integrantes del batallón Azov ahí y que por eso era un objetivo militar. Todo esto es difícil de demostrar, entonces veremos cómo se desarrolla en las instituciones internacionales. Mar, ¿y durante cuánto tiempo se van a sentir estas consecuencias de la guerra? Pues la verdad, Raúl, es que durante décadas, y así también lo decía la Organización Mundial de la Salud. Los efectos de este conflicto se transmitirán durante generaciones. Pedimos a todas las partes un urgente e inmediato alto al fuego para asegurar el funcionamiento de corredores humanitarios, ayudar a evacuar residentes civiles y entregar asistencia humanitaria y médica para salvar vidas. Muchas veces hablamos de las muertes, ¿no? Contamos las vidas que se pierden, pero ¿qué sucede también con las que se quedan, ¿no? Con todas esas personas que sobreviven. Serán años de problemas de salud mental, de incapacidades, de enfermedades crónicas que, aunque la guerra se terminara mañana, Raúl, se seguirían sintiendo durante años. Mar, y sin duda, obviamente, recuerdos y hechos lamentables que los acompañarán por lo largo de su vida. Si pierdes toda tu familia, eso no se va a acabar. Por supuesto, y de hecho es importante que lo mencionemos para que las ayudas no solo sean puntuales, ¿no? A veces hay torrentes de ayuda en el momento de la crisis, pero pues Ucrania y sobre todo la población civil de Ucrania va a seguir necesitando asistencia humanitaria médica durante muchos años en el futuro. Así es, Mar. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información en nuestra sección de salud. Pasamos a saludar a nuestro segundo invitado del